¿Qué tal? Muy buena tarde, bienvenidos, bienvenidas nuevamente a una entrevista más de las universidades anfitrionas de la Red Mexicana de Universidades Promotoras de la Salud. Nos acompaña el día de hoy el nutriólogo Gabriel Enrique Gamboa Martínez, licenciado en nutrición con una maestría en nutrición clínica, una maestría en nutrición deportiva y composición corporal. Asimismo, es nutriólogo bariatra por el Colegio Mexicano de Cirugía por la Obesidad y Enfermedades Metabólicas. El maestro Gabriel es un invitado gracias a la Universidad de Mexicali. Agradecemos todas las gestiones del maestro Abraham, director de esta universidad, que nos ha permitido tener contacto con usted y que bueno, que al final nos viene a compartir un tema que si bien es cierto que se ha puesto por ahí de moda en las redes sociales y se ha comenzado a hablar muchísimo de esto, creo que en este mes de octubre que estamos cerrando con el mes de la salud mental y el bienestar psicológico, hablar un poquito de la microbiota y su relación con todo esto va a ser de gran interés. Bienvenido y muchas gracias por su tiempo. No, gracias por la invitación. Yo contento de compartir esto que me encanta de este tema, que es la microbiota, el estómago y cómo conecta todo, ¿no? Que todo al final de cuentas está conectado. Y sí es cierto, no había pensado así, ¿no? Ahorita que estamos con este mes, cerrar con este tema, creo que estará muy padre, ¿no? Excelente. Pues bueno, vamos a empezar primero. ¿Qué es la microbiota? Para que todos lo ubiquemos y la entendamos. Ok, prácticamente la microbiota son muchos microorganismos, millones, trillones de microorganismos que están en nuestro cuerpo, ¿no? Que se encargan de muchas funciones. Siempre cuando pensamos en microbiota pensamos en el estómago, ¿eh? Pero en sí, pues no es así nada más. Simplemente la microbiota tenemos en la piel, en los órganos, tenemos en todo el cuerpo, pero esta vez vamos a enfocar un poquito en la parte intestinal, pero la microbiota, si ponemos así como un concepto, sería el conjunto de microorganismos que viven en un hábitat, ¿sí? Ahí entra la parte donde ya se divide, ¿no? ¿En qué hábitat viven? ¿En la piel, en el estómago, en los diferentes órganos? Es lo que vamos a ver. Muy bien. ¿Y por qué centrarnos en el estómago en este momento, no? ¿Por qué hablar exclusivamente del estómago? ¿Por qué le vamos a hacer énfasis ahí? Sí, en sí vamos a ver precisamente cómo es la relación en el estómago. Para empezar, es donde se van a alimentar la microbiota. Es donde se va a alimentar totalmente, obviamente con nuestro alimento que nosotros consumimos. Pero, porque como mencionamos, hay una conexión tan padre entre el intestino y el cerebro, que quiero destacar que hay más neuronas en el intestino que conectan con el cerebro que en la columna vertebral. Imagínate, más de 100.000 millones, ¿sí? De neuronas más que conectan. Y aparte trabaja de manera autoinmune, o sea, trabaja independiente al cerebro, pero coincide totalmente en que todo va a estar repercutido aquí o viceversa, ¿no? ¿Ok? O sea que todo lo que entre al estómago va a tener una repercusión directa en nuestra calidad de vida, en nuestro estilo de vida y en nuestro cotidiano, ¿cierto? Cierto, totalmente. Siempre me gusta mencionar a los pacientes que como está tanto la relación entre el cerebro y el intestino, o intestino y cerebro, y como es tanto inmune, les digo, cuando nosotros nos enojamos, no podemos controlar que no nos duele la panza. Como les comentaba, es bidireccional, o sea, estómago, cerebro, cerebro, estómago, ¿no? Los dos van a repercutir tu alimento, tanto tus emociones, o sea, es viceversa, ¿no? Uno con el otro, uno alimenta al otro. Recordemos que la conexión es tan grande, como les comenté al principio, que hay billones o hay muchas neuronas más que en la columna vertebral que están conectadas totalmente. Muy bien. ¿Y cómo es que nosotros podemos detectar esas relaciones? Porque quizá ahorita nos hablan de que el estómago resulta importante para nuestro bienestar psicológico, pero ¿lo podemos sentir? Totalmente, totalmente. En el estómago se va a ver signos, síntomas, ejemplos, problemas gastrointestinales, colitis, gastritis, estreñimiento, diarreas, inflamaciones constantes, reflujos. O sea, vamos a tener todos estos enfermedades gastrointestinales que nos están avisando que no hay una buena flora intestinal. Bueno, la palabra correcta para corregirlo no es flora intestinal, no es una buena microbiota. No hay una buena microbiota y por eso va a haber eso. Tener inflamaciones, estamos fermentando el alimento, eso no es bueno. Tener gastritis o acidez estomacal o reflujo tampoco va a ser bueno porque imagínense, la acidez no deja que proliferen estos microorganismos, así que se barre con ellos. Así que todos los problemas gastrointestinales se van a ver reflejados totalmente en el estómago. Sí, ¿Ok? Y a partir de esto que nos estás comentando, ¿no?
también hablamos de cuestiones de ansiedad y depresión a partir de la alimentación. ¿Qué nos puedes contar al respecto? Muy bien, hay algo muy curioso en cuestión de la alimentación y cómo conecta. Lo veo mucho con los pacientes todos los días y es que el paciente siempre busca la manera de buscar el alimento como placer. Recordemos que hay dos neurotransmisores muy importantes, que es la serotonina y la dopamina. Sí, totalmente. Hay que también mencionar que en el estómago o en el intestino se segrega el 90% de la serotonina. Sí, a veces ahí hay dice, a lo mejor probablemente no estás deprimido, sino tu flora intestinal está bien atrofiada, ¿no? Hay una disbiosis. ¿Puede pasar? Sí puede pasar. Ojo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando un paciente está teniendo un tipo de ansiedad, algún tipo de depresión, va a haber conductas en la alimentación, conductas como que, como el picoteo, como atracones, como, ¿qué más puede ser? El comedor nocturno. Hay muchos, ¿no? Hay que identificar cuál es el paciente va a tener y va a llevar a cabo. Entonces, supongamos, cuando nosotros comemos y buscamos una opción para controlar estas como ansiedad, depresión y todo esto, el paciente nunca es que vaya a decir, voy por una ensalada, obviamente, ¿no? Lo primero que piensa es como que piensa en las cosas que le gustan y le dan placer. Y recordemos que la dopamina va a causar que el paciente tenga placer en comer. A mí me gustan los Doritos, yo puedo comer una bolsita de Doritos. Ya me gusta la nieve, como una nieve y en picoteo durante el día. Entonces, ¿cómo empieza aquí? ¿Cómo se puede relacionar? Entre más dopamina está evidenciado que se va a inhibir la producción de serotonina. Si yo estoy estimulando, por el mismo alimento podemos tener una depresión por estar estimulando este alimento. Probablemente la depresión ya existe, pero sí se va a incrementar, sí, con esas conductas, porque no estamos buscando la solución. Ahora sí que tú como psicólogo, ¿no? Sabes que la solución humana es muy importante, herramientas humanas, pero si yo también, ahora sí, mal alimento ese mismo estómago con esos productos que no me va a ayudar y que si nuestro nivel de serotonina está en un 40%, pues ya va a estar un 10 y no nos va a ayudar para nada. Ok, quiere decir entonces que cuando nosotros vivimos un cuadro de crisis emocional, si puede ser quizá ya unas conductas ansiosas o es un estado de depresión, también debemos cuidar la alimentación porque la alimentación va a ser parte de un tratamiento integral que puede favorecer a que nuestra microbiota esté trabajando de manera adecuada y eficiente y nos ayude a pasar de mejor manera esos cuadros depresivos, ansiosos o situaciones que nos llevan en la vida cotidiana a generar malestar, ¿cierto? Sí, correctamente. Así es y así funciona, ¿no? Por eso siempre se recomienda una buena alimentación. Recordemos que siempre buscamos productos con que son los prebióticos, probióticos, simbióticos. El mejor probiótico, ahí para que lo anoten, va a ser lo que es la fibra, porque siempre buscamos buscar el producto, pero no, la fibra va a ser el mejor prebiótico porque la microbiota, los microorganismos, su fuente de alimentación va a ser la fibra. Ok, Actualmente tenemos que consumir entre 35 y 45 gramos de fibra diario. ok. ¿Ok? Y Y para, otra cosa, también prevenimos el cáncer de colon, ¿no? Ahí de pasada tiro ese sabrazo. Y los probióticos, si se dan cuenta, son otro microorganismo que vamos a nosotros consumir para estimular nuestra microbiota y se puedan proliferar más. ¿Ok? Ojo, los probióticos no cubre un vacío, porque no es así. Nos ayuda a proliferar más. ¿Por qué? Porque yo tengo personas o pacientes que a lo mejor se toman sus probióticos todos los días, pero siguen consumiendo alcohol, comiendo mal, ¿qué más? Teniendo malos hábitos, sus conductas, su picoteo. No, no cubre todo eso, ¿eh? Tenemos que buscar un balance y un equilibrio. De hecho, está lo que es la eubiosis, ¿no? Están los términos, la eubiosis y la disbiosis. Eubiosis es buscar un equilibrio en la microbiota. Muchos ponen normal, pero nadie tenemos una microbiota normal. Tenemos que buscar un equilibrio en la microbiota. Y la disbiosis es lo que estamos padeciendo, ¿no? Cuando ya hay una alteración de la microbiota. Así que tenemos que buscar el equilibrio en todas nuestras áreas. ok, porque es cierto, acabas de mencionar algo, ¿no? En las farmacias nos venden probióticos. Totalmente. ¿Que nos sirven? Sí. ¿Que es la solución? No. Nos ayuda, como te comento, a no llenar ese vacío, a empezar nuestro cambio y darle a nuestro cuerpo esas cepas que necesita, pero con todo este plus que es la actividad física, la alimentación, ya dijimos la fibra es primordial como prebiótico, tenemos que buscar antioxidantes, recordemos que regresando a la parte de la depresión, ansiedad y felicidad y todas esas emociones o trastornos, también viene acompañado siempre
se dan a veces medicamentos, pero no se acompañan con vitaminas o a veces no ponen mucha atención en la parte de alimentación cuando es primordial, porque también los medicamentos hacen que tengamos una disbiosis. De eso está investigado que con un antibiótico, un antidepresivo o un antiácido se empieza a alterar la microbiota, así que es muy importante. Y sus vitaminas B6, B9, B12, ¿no? El complejo B, con un paciente que tiene depresión, ansiedad o algún trastorno, es totalmente importante. Claro. Oye, maestro, y a partir de aquí lo que comentas, ¿no? Creo que algo importante es que siempre nos dicen que hay que consumir fibra y a veces está como muy ya en la mercadotecnia o ya muy mal aprendido dónde encuentro la fibra. Y además que hoy proliferan un montón los TikTok estos que nos informan, que más de informar nos desinforman. Hay un Mal montón de informan. modas, ¿no? Malinforman, hay un montón de modas de qué comer primero. Yo he escuchado tantas discusiones actualmente sobre, no, primero come esto, primero come aquello, no te metas esto, no fermentes, no. Pero bueno, nos quieren llevar a un nivel superior de cómo consumir, en qué orden consumir, cuando no sabemos qué consumir, ¿no? Entonces, Sí, ¿dónde encontramos estas fibras en lo básico, ¿no? en Así, lo básico, sin irnos a productos mágicos ni nada de eso, ni suplementación. Fácil. eh, Verduras, de preferencia de hoja verde, frutas con cáscara, no le quiten la cáscara a las frutas, en las legumbres y en los panes integrales. Si se dan cuenta, no es muy difícil. A final de cuentas, todo se resume en los hábitos que vamos a tener. Pero si hacemos una buena combinación de estos productos que sean vasos, específicamente frutas y verduras, ojo, no los hagan licuados, cómanselos, cómanselos. Esa va a ser la mejor forma de obtener la fibra porque vas a tener la fibra íntegra. Sí, nosotros cumpliendo con nuestra dieta variada, con estos mínimos, siempre digo a los pacientes, todas tus comidas tienen que ser con fibra. Sí, si tú quieres acompañarlo con verdura está bien, pero fibra sí o sí. Una porción de legumbres y siempre acompañar tu comida con algo integral, una porción pequeña. Juntando todo eso, fácil si llegamos a los 35 gramos. Y cuando no, pues hay que buscar métodos, ¿no? Del por qué no estamos cumpliendo con esa cantidad y saber realmente que estamos cumpliendo esa cantidad, porque yo puedo decir, pero realmente será. claro. Y, que- y Totalmente. creo, y creo que esto nos lleva también a replantear el etiquetado frontal, ¿no? A ubicar que el exceso de sodio y el exceso de todas estas grasas saturadas y el exceso de todos estos azúcares no convienen a la microbiota. Sí, no, no conviene, se atrofia la microbiota, es un mal producto. Para empezar, que ahí ahora sí que no solo la microbiota, sino que también quiero destacar que si vamos a lo mejor un paciente que tiene diabetes, pues ya empieza a tomar medicamentos, empieza a tomar cosas y va a empezar a tener disbiosis. Un paciente que encuentra una enfermedad, a lo mejor directamente no pasa en la microbiota, pero ya tiene una enfermedad, empieza a haber una disbiosis. ¿Por qué? Por cantidad de alimentos que está consumiendo, por la cantidad de medicamentos y por su tratamiento total. Claro, o sea, no nos podemos comparar entonces. Debemos No, considerar totalmente. que la microbiota personal es individual y Es individual. y que la Ojo, trabajaremos. hay ahorita que mencionas eso, ¿eh? O sea, la microbiota puede cambiar, ¿eh? En el acto sexual puede cambiar, en besos puede cambiar, ¿sí? Por los fluidos. O sea, a veces digo, a lo mejor te besas con la persona no indicada y te pasó mal los microorganismos, algo con una buena, ¿no? O igual el acto sexual. Sí, hay un cambio de fluidos. También quiero destacar que durante nuestras etapas de la vida va a haber cambios en la microbiota. Podemos nosotros definir cuál es la microbiota, ¿está bien? En cuestión de la microbiota se define desde el esperma, desde la vagina. Del esperma, tú como hombre puedes cambiar el microbioma. El microbioma es la parte ya genética. Sí, supongamos, si yo como yo, Gabriel Gamboa, tengo actividad física, consumo mis frutas y verduras, tengo un buen IMC, buena masa muscular. Obviamente yo el mensaje que le doy a mis espermas es el que yo voy a transmitir con el buena microbiota. La mujer empieza a cambiar al momento de la vía, o sea, si es cesárea o si es parto, ajá, si es parto o cesárea, ¿ok? ¿Por qué? Porque al momento de que sale por el conducto vaginal, obtenemos una gran cantidad de fluidos que están llenos de microbiota que va a definir a lo largo de la vida, que va a estar en el perineo, ¿sí? Ese es el conducto, ¿no? Ahí así que tragamos eso, lo bueno que nadie nos acordamos cómo sabe, ¿no? Pero nos tragamos y es una cantidad, desde ahí
nuestra microbiota, así como nos hablamos de la lactancia materna exclusiva, también la mamá produce una buena microbiota, ¿no? Por eso se recomienda mínimo 6 meses de lactancia materna exclusiva. Y así a lo largo de la vida lo vamos cambiando, con quién convivimos, con quién nos besamos, con quién compartimos vaso, porque se dan cuenta son influidos y todo esto. Bueno, pero esto implica que nosotros logramos equilibrios si cuidamos todos estos elementos que tú nos estás diciendo, aunque va a variar porque vamos a interactuar, no somos seres aislados, interactuamos, compartimos, Interactuamos. pero justo esas herramientas y esos recursos que nosotros vamos a tener de cuidar el consumo, la ingesta de fibra, la ingesta de verduras, la ingesta de vegetales, el no tantos azúcares, el no tantas grasas saturadas, el no tanto sodio, pues nos va a ayudar y movimiento y actividad física nos va a ayudar sin lugar a dudas a tener un equilibrio. Sí, sí, nos va a llevar al control de todos, vamos a tener un equilibrio, aunque claro sí que en el largo de la vida puede estar cambiando, pero si nosotros llevamos nuestros hábitos a que esto no altere totalmente, que tengamos una disbiosis, tengamos una eubiosis, una equilibrada microbiota, pues vamos a tener un buen resultado a lo largo de la vida, ¿no? Y vamos a evitar todos los problemas gastrointestinales, también los trastornos de salud mental y entre otros mucho más, ¿no? La piel, antioxidantes y todo, porque participa en todo. Claro, por aquí hay un tema que es la inflamación constante, ¿no? La Sí, inflamación la inflamación. justo. ¿Qué nos Sí, puedes hablar de eso? actualmente el 80% lo consideran como una enfermedad. Yo en la consulta les digo, diabetes, ¿algún problema, alguna comorbilidad, alguna enfermedad? Y todos dicen que no. Tengo que preguntar específicamente, ¿tienes diabetes? ¿Tienes problemas gastrointestinales como colitis, gastritis? Ah, sí, pero siempre dice, es que siempre lo he tenido, siempre. Le digo, bueno, eso no es normal. Digo, yo para mí estreñirme no es normal. Digo, tener gastritis no es normal, pero la gente lo normaliza tanto que ya viven con ello, ¿no? Y es ahí que un poquito rojo, el cual tenemos que empezar a darnos cuenta y trabajar. Y buscarlo depende al problema gastrointestinal que tengamos, empezar a trabajar sobre ello. El sobrepasarnos, perdón, el sobrepasar, sí, los límites de las horas de alimentación afectan la microbiota. Totalmente. Recordemos que cuando nos saltamos un pasito, un alimento, o empezamos a tener ayunos muy prolongados, inconscientes, empieza a haber un cambio en lo que es la acidez, por eso empieza a ver lo de la gastritis, reflujo, ¿no? Recordemos que nosotros empezamos teniendo gastritis, empezamos a tener esa acidez en el estómago, empieza a barrer, la microbiota no soporta la acidez estomacal, ¿sí? Y entonces eso nos lleva a los malestares emocionales, ¿no? Cuando Totalmente. decimos, Sí, es que no he comido y no he comido y me sí, mantengo en ese estado, ¿no? sí, ajá. El no comer también pasa el paciente que escucha y dice, sí, yo sí me paso una hora, me pongo de mal humor. ¿Ok? Totalmente, ¿no? Es totalmente normal. Así que hay que tener cuidado, ¿no? Y también mencionar que son millones de microorganismos y está evidenciado que menos de 1% son los patógenos. Cuando nos enfermamos, es menos del 1% de todo lo que tenemos en nuestro cuerpo. Muy bien. Entonces, para ir resumiendo, A ver, entendemos entonces que la microbiota es un conjunto de factores que se centran en el estómago y que dependen de nuestra alimentación y la ingesta de alimentos que tenemos, ¿cierto? sí, si hablamos específicamente del hábitat en el estómago, recordemos que tenemos microbiota en todo el cuerpo, pero Sí, sí. enfocándonos en el estómago, su hábitat va a estar en el intestino, Claro. totalmente. Que es todo lo que entra a nuestro cuerpo a través de la boca. Exactamente. El intestino, boca, te sale en el ano. Vámonos. Listo, perfecto. Y aquí entonces la recomendación es cuidar cuál es el tipo de alimentación que tenemos, porque además al ver que tenemos cuerpos diferentes, nuestra alimentación o nuestra dieta va a variar. Porque a Va a veces variar. dimos también eso, ¿no? La palabra dieta. La dieta es lo que comemos todos los días y en cada persona varía por peso, altura, necesidades, comorbilidades, patologías u otras condiciones de vida que tengamos, ¿cierto? ¿Cierto? Se Perfecto. va a adaptar de acuerdo a las necesidades humanas que tenga el paciente. Y por tanto debo dejar de compararme con lo que come el otro. Es muy común, pero sí. Ok, ¿y qué recomendaciones? A ver, en tu lista como nutriólogo, especialista en esto, ¿qué recomendaciones nos darías a los estudiantes, a los académicos y a las personas que siguen nuestras redes sociales? ¿Cómo cuidarnos nuestra microbiota, perdón, para tener un impacto positivo en nuestro bienestar psicológico? Ok, las recomendaciones son las siguientes. Primero, como excelencia, el prebiótico natural.
que dijimos que es la fibra, consumir entre 35 y 45 gramos de fibra al día, que ya dijimos que la vamos a encontrar en las verduras, en las frutas, en las legumbres y en los panes integrales, ¿ok? Ese va a ser sí o sí. Obviamente buscar también probióticos, mencionando que recuerden que no es la solución. Ahorita vamos a ir lo demás que tenemos que cambiar, ¿no? La solución que son no es la solución los probióticos, pero que nos ayuda a que proliferen nuestras cepas, ¿sí? Porque yo consumo 5 bacterias, pero estamos de millones, o sea, es nada, ¿no? Pero nos ayuda a proliferar más, ¿ok? Probióticos naturales, los recomiendo más que los de farmacia, como kombucha, los kefires, los kebabs, los Sakura, y todos estos productos, ¿no? Que sí, ahorita está mucho de moda, pero realmente son muy buenos porque son naturales. Luego también la actividad física, ¿sí? La actividad física totalmente se recomienda. Entre mejor actividad física, de manera natural tenemos buena serotonina y tenemos una buena microbiota, ¿sí? Y por último, así como express, obviamente tener una dieta equilibrada y variada, porque por ahora siempre el paciente nos falta, es que yo todos los días puedo comer sándwich y no me enfado yo, no, es que tiene que ser variada, tiene que ser variada. Tener cuidado con los antibióticos, antiácidos, porque la gente cuando tiene así se hace muy fan, hasta viven con su Riopan aquí, ¿no? Y todos los días con sus antiácidos. Antibióticos, antiácidos y medicamentos no antidepresivos. Y siempre tienen que venir acompañado. Ojo, no estoy diciendo que son malos, ¿eh? Estoy diciendo el abuso de ellos, ¿no? O a veces sin receta médica llega a pasar que lo estamos consumiendo. Luego tenemos también pues los hábitos, ¿no? Checar qué conducta tengo yo en mi día. Si soy el paciente que picotea, si soy el paciente que come grandes volúmenes, si soy el que tiene que comer algo pequeño antes de dormir, si soy el nocturno que se levanta en la noche o que come mucho antes de dormir, o el que tiene atracones. Yo identifico esto y obviamente trabajo sobre esa conducta que yo identifique con toda la lista anterior que yo les comenté. Perfecto. Y bueno, vamos al último tema que tiene que ver con la microbiota y el bienestar psicológico, el sueño. El sueño, totalmente. Igual nunca lo relacionan el sueño y el descanso es muy importante. Recordemos que tenemos algo que se llama sistema simpático y parasimpático. ¿Sí? El parasimpático va a ser el que nos va a actuar directamente en la noche, a reparar. Si no tenemos mínimo un descanso de 6 horas, se recomienda dormir en múltiplos de 1.5. O sea, 1 hora y media, 3 horas, 4 horas y media y 6 horas. Recordemos que el mínimo son 6 horas, ¿sí? Para los ¿Por adultos, qué? ¿Ocupante? para los adultos. Sí, 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 para los adultos, sí. En la edad adulta son mínimo 6 horas. ¿Por qué? Porque es lo que necesita el cuerpo para repararse. Mínimo, ¿ok? Y también con un ayuno de 12 horas. Pero siempre se dan cuenta, decimos desayuno a las 8 y cena a las 8, ¿no? Ocupamos un ayuno porque también se repara la microbiota y el sistema digestivo. Pero necesitamos dormir esas mínimo 6 horas, ocupamos reparar esas 6 horas. Si no descansamos bien, empieza todo este cambio en nuestra disbiosis y en la misma, como les comento, esas 12 horas que ocupamos de ayuno con 6 horas de descanso, nuestro sistema parasimpático se va a encargar de reparar todo lo del día, bajar los niveles de cortisol, alimentar nuestra microbiota, que todo nuestro cuerpo se relaje para que el día siguiente funcione correctamente. Si yo no tengo mis mínimo 6 horas, ¿sí? De descanso, con mis 12 horas de ayuno, empiezan esa parte de la disbiosis. Así que el sueño y un buen descanso nos va a ayudar sí o sí a tener una buena microbiota y también la salud. Ahora sí que no vas a dejar mentir, la salud mental es indispensable en esto, ¿no? Porque los neurotransmisores también en el sueño se ven, no funcionan correctamente, no se serán correctamente si tenemos el cortisol muy elevado porque estamos en un estrés físico. Ojo, no mental, físico. Claro. Y sí, yo creo que eso es bien importante porque a veces, Gabriel, se confunden mucho las personas, ¿no? Creemos que el bienestar psicológico y la salud mental tienen que ver con otros elementos, pero es un conjunto. Estar bien, ¿no? Bienestar y estar bien implica un conjunto de recursos y herramientas que hacemos frente a la vida cotidiana que tiene que ver con la alimentación, con la actividad, con nuestras relaciones, con nuestra autoestima, con el reconocimiento laboral, etcétera, etcétera. Pero Sí, si sí, sí. cambiamos la alimentación, desde esta información que tú nos estás proporcionando, de lo importante que es construir este ecosistema y este sistema sólido de microbiota, el estómago ayudará muchísimo a nuestro beneficio personal y a nuestro bienestar integral. Sí, y como menciona, o sea, y algo que siempre mencionamos, ¿no? Siempre la salud en general tiene que ser interdisciplinaria, o sea,
tiene que ver a su nutriólogo, a su médico, a su psicólogo, y luego pues siempre se pide que mínimo 6 meses tengamos los estudios totales. ¿Por qué? Porque vamos a tener el equilibrio, ¿no? En todas las áreas. Y a mí es muy común que viene el paciente con un chorro de conductas y yo le digo, es que sí o sí tienes que ir al psicólogo. Y aunque no, ¿verdad? O viceversa, ¿no? Psicólogos que me mandan a sus pacientes porque es un equipo totalmente, ¿no? Siempre digo a mis pacientes, el futuro es esto que estamos platicando. Sí, el cerebro, estómago, cerebro, o sea, el nutriólogo y el psicólogo, si te das cuenta con el paso del tiempo, va a tener un boom porque tiene una importancia muy grande y vamos para arriba todavía. ¿Por qué? Porque es muy importante, totalmente. Claro. ¿Qué podemos hacer los catedráticos, las universidades promotoras de salud para que volteen a ver al estómago y a la microbiota como un recurso fundamental? ¿Qué recomendarías? Ay, qué padre pregunta, ¿no? Yo creo, sí o sí, tener como les menciono, pues al final de cuentas es un equipo, ¿no? Psicólogo, nutriólogo, tener, para empezar, nuestras cafeterías, si empezamos con la alimentación, nuestras cafeterías probablemente son mayores de edad, yo coincido que son mayores de edad, cada quien selecciona lo que ellos quieren, pero sí toman sus opciones saludables, ¿no? Que su sandwichito, sus tortillitas de maíz, sus ensaladas, tener un buen stock o un buen menú con alimentos buenos y ricos, ¿no? No solo que las sopas coreanas y que ahorita todo esto es lo que está de moda, ¿no? O los papitas y todo eso. Ok, que existan, porque al final de cuentas ya en las universidades pues son adultos, ellos saben qué seleccionar, pero que nunca se cierra la puerta de poder consumir productos también saludables. Luego tener a instancia, pues obviamente su ayuda, sus terapeutas que puedan como una red de apoyo para ellos, pero que por esta edad vienen de mucha, o así que vienen de mucha estrés, ansiedad, los conflictos, que tengan una red de apoyo y nosotros como maestros identificar alguna situación especial. Y por último, pues esta combinación va a ser perfecta. Totalmente. Súper, Pero la alimentación en la cafetería. En la claro. cafetería, total. Y te comparto algo, justo el 7 de octubre del 2024 sale a nivel nacional una solicitud de que se dejarán de vender productos ultraprocesados en las escuelas de nivel básico hasta el nivel superior y el periodo para que nosotros nos pongamos a trabajar de eso es a partir del 1 de octubre al 29 de marzo del 2025 con las nuevas reformas a la alimentación al interior de las escuelas. Así que ahí te... Excelente, ¿eh? Así debe de ser, así debe de ser. Y yo creo que eso es muy primordial. Al final de cuentas, cada quien selecciona, pero si ayudamos y aportamos un poco como escuela en quitarlas, mínimo ya no tienes la opción ahí. Ya si se va a otra parte, ya es muy personal, pero si nosotros contribuimos en eso, en que no va a estar, pero por mí no está, creo que es lo mejor satisfacción que podemos tener nosotros como universidades. Listo, vamos a cerrar con algo. Para A nuestro ver, público que llega después de la entrevista, ¿qué es la microbiota? Para que a todos les quede claro otra vez. ok, digo, en general, ¿no? En general la microbiota, porque recordamos que hay eje de todo, ¿no? La microbiota es el conjunto de microorganismos que viven en un determinado hábitat, ¿ok? Ya defino, esta vez hablamos intestino totalmente, pero está en todo nuestro cuerpo, ¿sí? En la boca, en el páncreas, en el hígado, ¿ok? En Perfecto. diferentes órganos, en todo el cuerpo, en la Este piel. y este del estómago hay que cuidarlo mucho porque repercute en todos los demás. Y ese, sí, ese repercute en todos porque es el que está conectado con el cerebro. Ahí nos jugó chueco un poquito, pero está bien, está bien. Muy bien, perfecto. Pues Gabriel, muchísimas gracias. Creo que además hay mucha información actualmente sobre la microbiota y su vínculo directo con el bienestar psicológico. De hecho, hay una serie por ahí también ya en algunas plataformas que nos hablan de eso. Hay artículos, ¿no? Pues hay que voltear a verlo. Hay que ver que Sí, efectivamente es un conjunto de recursos que tenemos para a nivel personal. sí, ya me dejas nomás recomendarles 3 libritos. Dale, dale. Y si les interesó este tema, yo les recomiendo 3 libritos. Vamos a ir desde mi favorito a mi menos favorito, pero todos son muy buenos, ¿está bien? El primero se llama La Revolución Psicobiótica, ¿ok? La segunda es La Microbiota Idiota, ¿ok? Digo, no es personal, ¿eh? Así se llama el libro. Y El Mundo Secreto de la Microbiota. Estos 3 libros les van a ayudar mucho, es una muy buena herramienta personal. Ojo, no es para consulta y eso, es una
te explica punto por punto cómo quieres llevar tu proceso y te da la explicación que estamos platicando ahorita, pero así como bien desmenuzadita para que lo puedan entender. Así que estos libros ahí luego se los puedo pasar si gustas para que lo publiquen o Claro que poner sí. un comentario en el video, pero ¿verdad? Son libros muy buenos y es, ahora sí que es el futuro, yo creo, de la salud, desde el Excelente. primer nivel. Excelente, pues mira, mándamelos para ponerlos justo al momento de publicar este video, que por esta ocasión no lo pudimos transmitir en vivo por unos recursos y fallas técnicas, pero que en un momento estará colgado en nuestras redes sociales. Gabriel, muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias a la Universidad de Mexicali y al maestro Abraham por proporcionarme tu contacto y poder seguir sumando a estos esfuerzos que las universidades promotoras de la salud tienen con sus comunidades, no solamente estudiantiles, sino académicas y todo el personal que apoya en ellas. Gabriel, nuevamente, muchas gracias. Muchas gracias, Antonio, y esperemos vernos pronto. Claro que sí. Hasta pronto. Gracias. Cuídate.